Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 5. El mundo que vemos refleja simplemente nuestro marco de referencia interno, las ideas predominantes, los deseos y las emociones que albergan nuestras mentes. La proyección da lugar a la percepción. Primero miramos en nuestro interior y decidimos qué clase de mundo queremos ver. Luego proyectamos ese mundo afuera y hacemos que sea real para nosotros tal como lo vemos. Hacemos que sea real mediante las interpretaciones que hacemos de lo que estamos viendo. Si nos valemos de la percepción para justificar nuestros propios errores, nuestra ira, nuestros impulsos agresivos, nuestra falta de amor en cualquier forma que se manifieste, veremos un mundo lleno de maldad, destrucción, malicia, envidia y desesperación. Tenemos que aprender a perdonar todo esto, no porque al hacerlo seamos buenos o caritativos, sino porque lo que vemos no es real. Hemos distorsionado el mundo con nuestras absurdas defensas y por lo tanto estamos viendo lo que no está ahí. A medida que aprendamos a reconocer nuestros errores de percepción, aprenderemos también a pasarlos por alto, es decir, a perdonarlos. Al mismo tiempo nos perdonaremos al mirar más allá de los conceptos distorsionados que tenemos de nosotros mismos y ver el ser que Dios creó en nosotros como nosotros. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer el miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Segundo, la decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que ésta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible,
pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Tú no eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es la contrapartida perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas, te estás negando a ti mismo, te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieses que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo conscientemente no recordarlo. Si te dieses cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa, pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa pueda ser. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad,
Has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarlo. Capítulo 10. Los ídolos de la enfermedad. Segundo, la decisión de olvidar. A menos que primero conozcas algo, no puedes disociarte de ello. El conocimiento, entonces, debe preceder a la disociación, de modo que ésta no es otra cosa que la decisión de olvidar. Lo que se ha olvidado parece entonces temible, pero únicamente porque la disociación es un ataque contra la verdad. Sientes miedo porque la has olvidado y has reemplazado tu conocimiento por una conciencia de sueños, ya que tienes miedo de la disociación y no de aquello de lo que te disociaste. Cuando aceptas aquello de lo que te disociaste, deja de ser temible. Sin embargo, renunciar a tu disociación de la realidad trae consigo más que una mera ausencia de miedo. En esa decisión radica la dicha, la paz y la gloria de la creación. Ofrécele al Espíritu Santo únicamente tu voluntad de estar dispuesto a recordar, pues Él ha conservado para ti el conocimiento de Dios y de ti mismo, y solo espera a que lo aceptes. Abandona gustosamente todo aquello que pueda demorar la llegada de ese recuerdo, pues Dios se encuentra en tu memoria. Su voz te dirá que eres parte de Él cuando estés dispuesto a recordarle y a conocer de nuevo tu realidad. No permitas que nada en este mundo demore el que recuerdes a Dios, pues en ese recordar radica el conocimiento de ti mismo. Recordar es simplemente restituir en tu mente lo que ya se encuentra allí. Tú no eres el autor de aquello que recuerdas, sino que sencillamente vuelves a aceptar lo que ya se encuentra allí, pero había sido rechazado. La capacidad de aceptar la verdad en este mundo es la contrapartida perceptual de lo que en el reino es crear. Dios cumplirá con su cometido si tú cumples con el tuyo, y a cambio del tuyo, su recompensa será el intercambio de la percepción por el conocimiento. Nada está más allá de lo que su voluntad dispone para ti, pero expresa tu deseo de recordarle y, oh maravilla, Él te dará todo solo con que se lo pidas. Cuando atacas, te estás negando a ti mismo, te estás enseñando específicamente que no eres lo que eres. Tu negación de la realidad te impide aceptar el regalo de Dios, puesto que has aceptado otra cosa en su lugar. Si entendieses que esto siempre constituye un ataque contra la verdad y que Dios es la verdad, comprenderías por qué esto siempre da miedo. Si además reconocieses que formas parte de Dios, entenderías por qué razón siempre te atacas a ti mismo primero. Todo ataque es un ataque contra uno mismo. No puede ser otra cosa. Al proceder de tu propia decisión de no ser quien eres, es un ataque contra tu identidad. Atacar es, por lo tanto, la manera en que pierdes conciencia de tu identidad, pues cuando atacas es señal inequívoca de que has olvidado quién eres. Y si tu realidad es la de Dios, cuando atacas no te estás acordando de Él. Esto no se debe a que Él se haya marchado, sino a que tú estás eligiendo conscientemente no recordarlo.
Si te dieses cuenta de los estragos que esto le ocasiona a tu paz mental, no podrías tomar una decisión tan descabellada. La tomas únicamente porque todavía crees que puede proporcionarte algo que deseas. De esto se deduce, por consiguiente, que lo que quieres no es paz mental, sino otra cosa, pero no te has detenido a considerar lo que esa otra cosa pueda hacer. Aún así, el resultado lógico de tu decisión es perfectamente evidente solo con que lo observes. Al decidir contra tu realidad, has decidido mantenerte alerta contra Dios y su reino. Y es este estado de alerta lo que hace que tengas miedo de recordarlo. Lección 304. Que mi mundo no nuble la visión de Cristo. Solo puedo nublar mi santa vista si permito que mi mundo se entrometa en ella, y no puedo contemplar los santos panoramas que Cristo contempla a menos que utilice su visión. La percepción es un espejo, no un hecho, y lo que contemplo es mi propio estado de ánimo reflejado afuera. Quiero bendecir el mundo contemplándolo a través de los ojos de Cristo, y veré las señales inequívocas de que todos mis pecados me han sido perdonados. Tú me conduces de las tinieblas a la luz y del pecado a la santidad. Déjame perdonar y así recibir la salvación del mundo. Ese es tu regalo, Padre mío, que se me concede para que yo se lo ofrezca a tu Santo Hijo, de manera que Él pueda hallar tu recuerdo y el de tu Hijo, tal como tú lo creaste. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 1. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo, porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos. Este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder, los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión cuando se le ha dado el formidable poder de un águila? ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar este cambio? A. Desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante este periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas, y raramente se comprende, en un principio, que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera?
Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor. Descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree que puede perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiene que ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando está listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El Maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto.
Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente llega un período de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraba simples sombras se han convertido ahora en ganancias substanciales con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad ya está aquí. ¿Quién iba a querer ir a ninguna otra parte si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable? Manual para el maestro, pregunta 16. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? Para un maestro de Dios avanzado, esta pregunta es irrelevante. No tiene un programa fijo, pues las lecciones cambian de día en día. Pero el maestro de Dios está seguro de una sola cosa: las lecciones no cambian al azar. Al darse cuenta de esto y entender que es verdad, el maestro descansa contento. Se le dirá cuál ha de ser su papel hoy, mañana y siempre. Y aquellos que compartan ese papel con él, le encontrarán para que juntos puedan aprender las lecciones de ese día. Nadie de quien él tenga necesidad estará ausente. No se le enviará a nadie que no tenga un objetivo de aprendizaje ya establecido y que pueda aprender ese mismo día. Para el maestro de Dios avanzado, esta pregunta es, por consiguiente, superflua. Ya la planteó y ya se le contestó, y él se mantiene en continuo contacto con la respuesta. Ya lo tiene todo y ve desplegarse ante él, seguro y libre de obstáculos, el camino que tiene que recorrer. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que todavía no han alcanzado la certidumbre que él posee? Esos aún no están listos para una falta de estructura así. ¿Qué es lo que tienen que hacer para aprender a entregarle el día a Dios? Hay algunas reglas generales a seguir, aunque cada cual debe usarlas a su manera como mejor pueda. Las rutinas como tales son peligrosas porque se pueden convertir fácilmente en dioses por derecho propio y amenazar los mismos objetivos para los que fueron establecidas. Se puede decir, por lo tanto, que en términos generales es mejor comenzar el día bien. Siempre es posible, no obstante, comenzar de nuevo si no se comenzó debidamente. Con todo, es obviamente ventajoso comenzarlo bien y de esa manera ahorrar tiempo. En un principio es aconsejable pensar en función del tiempo, aunque este no es de ningún modo el criterio esencial, probablemente es el más fácil de observar al principio. Inicialmente se hace hincapié en ahorrar tiempo, que si bien sigue siendo importante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, se recalcará cada vez menos. De entrada, podemos decir con seguridad que el tiempo que se dedica a comenzar bien el día ciertamente
ahorra tiempo. ¿Cuánto tiempo debe emplearse en ello? Eso depende del mismo Maestro de Dios, quien no puede adjudicarse a sí mismo ese título hasta que haya completado el libro de ejercicios, ya que estamos aprendiendo dentro del marco de este curso. Después de haber finalizado las sesiones de práctica más estructuradas contenidas en el libro de ejercicios, la necesidad individual será el factor determinante. Este curso es siempre práctico. Puede ser que el Maestro de Dios no se encuentre en una situación que sea conducente a pasar unos minutos en un estado de quietud, nada más al despertarse. Si ese es el caso, que recuerde tan solo que su elección es pasar un ratito con Dios lo antes posible y que lo haga. La cantidad de tiempo que dedique a ello no es lo más importante. Uno puede fácilmente pasarse 1 hora sentado, inmóvil, con los ojos cerrados y no lograr nada. O bien puede, con igual facilidad, dedicarle a Dios solo un instante y en ese instante unirse a Él completamente. Quizá la única generalización que puede hacerse al respecto es la siguiente. Dedica un rato, lo antes posible, después de despertarte, a estar en silencio. Y continúa durante 1 o 2 minutos más después de que haya comenzado a resultarte difícil. Probablemente descubrirás que la dificultad disminuye y desaparece. En caso de no ser así, ese es el momento de parar. Por la noche se debe seguir el mismo procedimiento. Tal vez tu periodo de sosiego deba ser temprano en la noche, si no te es posible hacerlo inmediatamente antes de irte a dormir. No debes hacerlo acostado, es mejor estar sentado, en cualquier postura que prefieras. Habiendo completado el libro de ejercicios, seguramente habrás llegado a algunas conclusiones al respecto. Si te es posible, un momento apropiado para dedicárselo a Dios es justo antes de irte a dormir. Esto pone a tu mente en un estado de reposo y te aparta del miedo. Si te resulta más conveniente hacerlo más temprano, asegúrate al menos de no olvidarte pasar un rato, aunque sea solo un momento, en el que cierras los ojos y piensas en Dios. Hay un pensamiento en particular que debe recordarse a lo largo del día. Es un pensamiento de pura dicha, de paz, de liberación ilimitada. Ilimitada porque todas las cosas se liberan dentro de él. Crees que has construido un lugar seguro para ti mismo. Crees que has forjado un poder que te puede salvar de todas las cosas aterradoras que ves en sueños. Pero no es así. Tu seguridad no reside ahí. A lo que renuncias es simplemente a la ilusión de que puedes proteger tus ilusiones. Ese es tu temor y solo ese. Qué insensatez estar atemorizado por nada, nada en absoluto. Tus defensas son inservibles, mas tú no estás en peligro. No tienes ninguna necesidad de ellas. Reconoce esto y desaparecerán, y solo entonces aceptarás tu verdadera protección. Cuán fácil y tranquilamente transcurre el tiempo para el Maestro de Dios que ha aceptado su protección. Todo lo que antes hacía en nombre de su propia seguridad ha dejado de interesarle, puesto que está a salvo y sabe que lo está. Tienen un guía que no le ha de fallar. No es necesario que haga distinciones entre los problemas que percibe, porque aquel a quien acude reconoce que no hay grados de dificultad en su resolución. Está tan a salvo en el presente como lo estaba antes de que su mente aceptase las ilusiones, y como lo estará cuando las haya abandonado.
Su estado no cambia con la ocasión o con el lugar, porque todas las ocasiones y todos los lugares son uno para Dios. En esto reside su seguridad. No tiene necesidad de nada más. Con todo, habrá tentaciones a lo largo del camino que al Maestro de Dios aún le queda por recorrer y tendrá necesidad de recordarse a sí mismo durante el transcurso del día que está protegido. ¿Cómo puede hacer eso? Especialmente en los momentos en que su mente está ocupada con cosas externas. Lo único que puede hacer es intentarlo, y su éxito dependerá de la convicción que tenga de que va a triunfar. Deberá tener absoluta certeza de que su éxito no procede de él, pero que se le dará en cualquier momento, lugar o circunstancia que lo pida. Habrá ocasiones en que su certeza flaqueará, y en el momento en que esto ocurra, el Maestro de Dios volverá a tratar, como antes, de depender únicamente de sí mismo. No olvides que eso es magia, y la magia es un pobre sustituto de la verdadera ayuda. No es suficientemente buena para el Maestro de Dios, porque no es suficientemente buena para el Hijo de Dios. Evitar la magia es evitar la tentación, pues toda tentación no es más que el intento de sustituir la voluntad de Dios por otra. Estos intentos pueden parecer ciertamente aterradores, pero son simplemente patéticos. No pueden tener efectos, ya sean buenos o malos, sanadores o destructivos, tranquilizadores o aterradores, gratificantes o que exijan sacrificio. Cuando el Maestro de Dios reconozca que la magia simplemente no es nada, habrá alcanzado el estado más avanzado. Todas las lecciones intermedias no hacen sino conducirle a este estado y facilitar el que este objetivo esté más cerca de reconocerse, pues cualquier tipo de magia, sea cual sea su forma, es simplemente impotente. Su impotencia explica por qué es tan fácil escaparse de ella. Es imposible que lo que no tiene efectos pueda aterrorizar. No hay nada que pueda sustituir a la voluntad de Dios. Dicho llanamente, a este hecho es al que el Maestro de Dios dedica su día. Cualquier otro sustituto que acepte como real tan solo puede engañarle, mas está a salvo de cualquier engaño si así lo decide. Quizá necesite recordar: Dios está conmigo, no puedo ser engañado. Quizá prefiera usar otras palabras, o solo una, o ninguna. En cualquier caso, debe abandonar toda tentación de aceptar la magia como algo verdadero y reconocer que no solo no es aterradora, ni pecaminosa, ni peligrosa, sino que simplemente no significa nada. Al estar arraigada en el sacrificio y la separación, que no son más que dos aspectos de un mismo error, el Maestro de Dios elige simplemente renunciar a todo lo que nunca tuvo, y a cambio de ese sacrificio, entre comillas, se le restaura el cielo en su conciencia. ¿No te gustaría un intercambio así? El mundo lo haría gustosamente si supiera que se puede hacer. Los maestros de Dios son los que deben enseñarle que sí se puede, y por lo tanto, su función es asegurarse de que ellos mismos lo hayan aprendido. No hay otro riesgo durante el día, excepto el de poner tu confianza en la magia, pues solo eso conduce al dolor. No hay más voluntad que la de Dios. Sus maestros saben que esto es así y han aprendido que todo lo demás es magia. Lo que mantiene viva la creencia en la magia
es la ilusión simplista de que la magia da resultado. Los maestros de Dios deben aprender a detectar las diversas formas de magia a lo largo de todo su entrenamiento, cada día y cada hora, e incluso cada minuto y cada segundo, y a percibir el hecho de que no significan nada. Cuando se las deja de temer, desaparecen, y así se vuelve a abrir la puerta del cielo, y su luz puede volver a irradiar sobre la mente que se encuentra en paz. Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres, un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es, y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la obscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad.
¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Segundo, el lugar de la religión en la psicoterapia. Para ser un maestro de Dios no es necesario ser religioso o creer siquiera en Dios de modo reconocible. Es necesario, sin embargo, enseñar perdón en lugar de condenación. Aún en esto no se requiere completa consistencia, puesto que cualquiera que haya alcanzado este punto podría enseñar la salvación completamente en un instante y sin una palabra. No obstante, quien ha aprendido todas las cosas no necesita maestro, y los que han sanado no tienen necesidad de terapeuta. Las relaciones son aún el templo del Espíritu Santo y se perfeccionarán en el tiempo y se restituirán a la eternidad. La religión formal no ocupa ningún lugar en la psicoterapia, así como tampoco ocupa un lugar verdadero en la religión. En este mundo hay una asombrosa tendencia a unir palabras contradictorias en un solo término, sin percibir la contradicción en absoluto. El intento de formalizar la religión es un intento tan evidente del ego de reconciliar lo irreconciliable que prácticamente no necesita explicarse aquí.
La religión es experiencia. La psicoterapia es experiencia. En sus más altos niveles se vuelven una. Ninguna es verdad en sí misma, pero ambas pueden conducir a la verdad. ¿Qué puede ser necesario para encontrar la verdad, la cual permanece perfectamente obvia, sino la eliminación de los aparentes obstáculos a la verdadera conciencia? Nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. El perdón, pues, es todo lo que necesita enseñarse, pues es todo lo que necesita aprenderse. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son formas de falta de perdón y nada más. Esto nunca está claro para el paciente y es muy raro que lo esté para el terapeuta. El mundo ha enfilado todas sus fuerzas contra esta conciencia específica, pues en ella radica el fin del mundo y todo lo que representa. Sin embargo, la conciencia de Dios no constituye una meta razonable para la psicoterapia. Esta llegará cuando se complete la psicoterapia, puesto que donde hay perdón, la verdad tiene que llegar. Sería injusto, en verdad, si la creencia en Dios fuera necesaria para el éxito terapéutico. La creencia en Dios tampoco es un concepto significativo, puesto que a Dios solo puede conocérsele. La creencia implica que la no creencia es posible, pero el conocimiento de Dios no tiene opuesto verdadero. No conocer a Dios es no tener ningún conocimiento, y es a esto a lo que conduce toda falta de perdón. Y sin el conocimiento, uno solo puede tener creencia. Diferentes ayudas de aprendizaje resultan atractivas para gente diferente. Algunas formas de religión no tienen nada que ver con Dios, y algunas formas de psicoterapia no tienen nada que ver con la sanación. Pero si el alumno y el maestro se unen para compartir una meta, Dios entrará en su relación porque Él ha sido invitado a entrar. De la misma manera, una unión de propósito entre el paciente y el terapeuta restituye al predominio el lugar de Dios, primero a través de la visión de Cristo y luego a través de la memoria de Dios mismo. El proceso de la psicoterapia es el regreso a la cordura. Profesor y alumno, terapeuta y paciente, están todos locos o de lo contrario no estarían aquí. Juntos pueden encontrar un camino de salida, puesto que nadie encontrará la cordura solo. Si la sanación es una invitación a que Dios entre en su reino, ¿qué importa la manera como está escrita la invitación? ¿Importa el papel, la tinta o el bolígrafo? ¿O es el que escribe el que extiende la invitación? Dios llega a todos los que quieren restituir su mundo, pues han encontrado la manera de llamarlo. Si dos se unen, Él tiene que estar ahí. Cual sea su propósito, no importa, pero tienen que compartirlo completamente para que tengan éxito. Es imposible compartir una meta sin la bendición de Cristo, pues lo que no se ve a través de sus ojos está demasiado fragmentado para que tenga sentido. De la misma manera que la verdadera religión sana, la verdadera psicoterapia debe ser religiosa, pero ambas tienen muchas formas, pues ningún buen maestro utiliza la misma aproximación con todos los alumnos. Por el contrario, escucha pacientemente a cada uno y lo deja formular su propio currículo, no la meta de éste, sino la manera como puede alcanzar mejor la meta que se propone. Tal vez el maestro no piensa en Dios como parte de la enseñanza. Tal vez el psicoterapeuta no entiende que la sanación procede de Dios. Pueden tener éxito allí donde fallan muchos que creen que han encontrado a Dios. ¿Qué tiene que hacer el maestro para asegurar el aprendizaje? ¿Qué tiene que hacer el terapeuta para conseguir la sanación? Solo una cosa, el mismo requisito que la salvación pide de todos.
Cada uno debe compartir una meta con alguien más y al hacerla, perder todo sentido de intereses separados. Solo cuando se hace esto es posible trascender los estrechos límites que el ego quiere imponerle al yo. Solo al hacer esto, maestro y alumno, terapeuta y paciente, tú y yo podemos aceptar la expiación y aprender a darla tal como se recibió. La comunión es imposible si se está solo. Nadie que permanece aparte puede recibir la visión de Cristo. Se le está ofreciendo, pero no puede extender su mano para recibirla. Que se aquiete y reconozca que la necesidad de su hermano es la suya propia, y que entonces satisfaga la necesidad de su hermano como suya y vea que éstas se satisfacen como si fueran una sola, porque lo son. ¿Qué es la religión sino un instrumento para ayudarle a ver que esto es así? ¿Y qué es la psicoterapia sino una ayuda en esa misma dirección precisamente? Es la meta la que convierte estos procesos en lo mismo, pues son uno en propósito y por consiguiente deben ser uno en los medios. El canto de la oración. Quinto, el final de la escalera. La oración es un camino a la verdadera humildad, y aquí se eleva lentamente una vez más y crece en fuerza, amor y santidad. Deja que abandone el suelo desde donde comienza a elevarse hacia Dios, y la verdadera humildad vendrá por fin a agraciar la mente que pensó que se enfrentaba al mundo sola. La humildad trae paz, porque no afirma que tú debas regir el universo ni juzgar las cosas en función de cómo tú quisieras que fuesen. Deja a un lado felizmente todos los insignificantes dioses, no con resentimiento, sino con honestidad y con el reconocimiento de que no sirven para nada. Las ilusiones y la humildad tienen metas tan dispares que no pueden coexistir ni compartir una morada donde pudieran encontrarse. Allí donde una llega, la otra desaparece. Los que son verdaderamente humildes no tienen otra meta que Dios, porque no necesitan ídolos, y la defensa ya no tiene objeto. Los enemigos son inútiles ahora, pues la humildad no es confrontativa. No se oculta avergonzada porque está satisfecha con lo que es, en el conocimiento de que la creación es la voluntad de Dios. Su falta de egoísmo es el ser, y esto es lo que ve en cada encuentro, en los que gustosamente se une a cada hijo de Dios, cuya pureza reconoce y comparte con él. Ahora la oración se eleva por encima del mundo de las cosas, de los cuerpos y de los dioses de todo tipo, y por fin puedes descansar en santidad. La humildad ha venido a enseñarte cómo entender la gloria que es tuya por ser hijo de Dios y a reconocer la arrogancia del pecado. Un sueño ocultaba la faz de Cristo de ti, mas ahora puedes contemplar su impecabilidad. La escalera ha llegado muy alto, ya casi estás en el cielo. Es muy poco lo que queda por aprender antes de que la jornada finalice. Ahora puedes decir a todo aquel que venga a unirse contigo en oración: no puedo ir sin ti, pues eres parte de mí. Y así es, en verdad. Ahora puedes orar solo por lo que realmente compartes con Él, pues has comprendido que nunca se marchó y que tú, que parecías estar solo, eres uno con Él.
Este es el final de la escalera, pues ya no hay nada más que aprender. Ahora te encuentras ante el umbral del cielo con tu hermano a tu lado. Los jardines son amplios y serenos, pues ahí el lugar señalado para el momento en que debías venir ha estado esperando por ti desde hace mucho. Ahí finaliza el tiempo para siempre. En ese umbral, la eternidad misma se une a ti. La oración se ha convertido en lo que siempre estuvo destinada a ser, pues has reconocido al Cristo en ti. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.